¿Alguna vez escuchaste voces? ¿Voces que otros no escuchaban? ¿Creíste que te estabas confundiendo, que era una parte de la locura? ¿Les pusiste atención o las ignoraste? En este video vamos a hablar sobre este tema. Hola burbuja, te damos la bienvenida al canal Mentores Cósmicos. En otro video compartí la experiencia de la princesa Inca. Ella planteaba la duda de si sus experiencias eran algo místico, espiritual y no una enfermedad mental. Este es otro caso similar donde las personas escuchan voces y la psiquiatría los trata con medicación como si fuese una enfermedad. La doctora en psicología Eleanor Lockden comparte una conferencia en TEDx y también un texto en la revista Miss, Mujer y Salud, que es el que voy a compartir. Ella misma se presenta allí, así que no es necesario que yo haga ninguna presentación. Vamos al texto. Las voces en mi cabeza. El día que me fui de casa por primera vez para ir a la universidad fue un día soleado, lleno de esperanza y optimismo. Lo había hecho bien en la escuela, las expectativas sobre mí eran altas, y entré llena de alegría en la vida estudiantil de conferencias, fiestas y robo de conos de tráfico. Las apariencias, por supuesto, pueden ser engañosas, y en cierta medida esta persona luchadora, enérgica, era una apariencia, aunque una muy bien elaborada y convincente. En el fondo era muy infeliz e insegura y fundamentalmente asustada de lo demás, del futuro, del fracaso y del vacío que sentí dentro de mí. Pero era experta en ocultarlo y desde el exterior parecía ser alguien con todo para esperar y aspirar. Esta fantasía de invulnerabilidad era tan perfecta que hasta yo misma me engañé. Y conforme el primer semestre terminó y comenzó el segundo, no había forma de que nadie pudiera haber predicho lo que iba a suceder. Salía de un seminario cuando empezó, tarareando para mí misma, moviendo mi bolso igual que cientos de veces antes, cuando de repente oí una voz que decía con calma: «Ella está saliendo de la habitación». Miré alrededor y no había nadie, pero la claridad y la firmeza del comentario era inconfundible. Agitada dejé mis libros en la escalera y corrí a casa, y ahí estaba otra vez. Ella está abriendo la puerta. Ese fue el comienzo. La voz había llegado. Durante días y luego de semanas, siguió y siguió narrando todo lo que yo hacía en tercera persona. Ella está saliendo de la biblioteca. Ella está yendo a una conferencia. Era neutral, impasible e incluso después de un rato, extrañamente sociable y tranquilizadora. Aunque me di cuenta de que su exterior tranquilo a veces resbalaba y reflejaba mi propia emoción inexpresada. Así, por ejemplo, si yo estaba enojada y tenía que ocultarlo, lo que hacía a menudo, siendo muy hábil para ocultar lo que realmente sentía, entonces la voz sonaba frustrada. De lo contrario, no era ni siniestra ni inquietante, aunque incluso en ese momento estaba claro que tenía que comunicarse conmigo acerca de mis emociones, especialmente las emociones que eran remotas e inaccesibles. Fue entonces cuando cometí un error fatal. Le hablé a una amiga sobre la voz y se horrorizó. Empezó así un proceso sutil de adaptación a la idea de que la gente normal no oye voces y por tanto algo en mí andaba muy mal.
Tal temor y desconfianza fueron contagiosos. De repente la voz ya no parecía tan benigna, y cuando mi amiga insistió en que buscara atención médica, obligada acepté, lo que resultó ser el error número 2. Pasé algún tiempo hablándole al médico de la universidad de lo que creía que era el verdadero problema: ansiedad, baja autoestima, temores acerca del futuro, pero fui escuchada con indiferencia aburrida, hasta que mencioné la voz, después de lo cual se le cayó su pluma y comenzó a interrogarme con verdadero interés. Y para ser justos, yo estaba desesperada por despertar interés y recibir ayuda, así que empecé a contarles sobre mi extraña comentarista. En este momento la voz dijo: ella está cavando su propia tumba. Me enviaron a un psiquiatra, quien interpretó todo lo que dije a través de la lente de la locura. Por ejemplo, yo colaboraba en una estación de televisión de estudiantes que emitía boletines de noticias alrededor del campus, y durante una cita con él, en la que se estaba haciendo muy tarde, le dije: lo siento, doctor, me tengo que ir, yo leo las noticias a las 6. Él anotó en la historia clínica: Eleanor tiene delirios de ser una locutora de noticias de televisión. Fue en este punto en que comenzaron los eventos que rápidamente me sobrepasaron. Hubo un ingreso en el hospital, el primero de muchos, después un diagnóstico de esquizofrenia y, lo peor de todo, un atormentado, tóxico sentimiento de desesperanza, humillación y desesperación cayó sobre mí y mis posibilidades. Pero empujada a ver la voz no como una experiencia, sino como un síntoma, mi miedo y resistencia hacia ella se intensificó. Adopté una postura agresiva hacia mi propia mente. Se desencadenó en mi interior una especie de guerra civil psíquica, lo que provocó que el número de voces aumentara y fueran progresivamente hostiles y amenazantes. Impotente y desesperada, empecé a retirarme en este mundo interior de pesadilla, en el que las voces estaban destinadas a convertirse tanto en mis perseguidores como en mis únicas compañeras. Me decían, por ejemplo, que si era digna de su ayuda, entonces podrían cambiar mi vida nuevamente a como había sido, y establecieron una serie de tareas cada vez más extrañas. Primero cosas pequeñas, por ejemplo, arrancarme 3 cabellos, pero gradualmente fueron más extremas, culminando en la orden de hacerme daño a mí misma, y una instrucción particularmente drástica. ¿Ves ese tutor allí? ¿Ves ese vaso de agua? Bueno, agárralo y échale el agua delante de los otros estudiantes. Lo cual hice, y no hace falta decirlo, no me granjeó la simpatía de los profesores precisamente. 2 años más tarde, el deterioro era enorme. Tenía el repertorio frenético entero, voces aterradoras, visiones grotescas, delirios extraños, inmanejables. Pero además mi estado mental se convirtió en un catalizador para todo tipo de abusos contra mí: discriminación, abuso verbal, la agresión física y sexual. Mi psiquiatra me dijo: Eleanor, estarías mejor con un cáncer porque el cáncer es más fácil de curar que la esquizofrenia. Había sido diagnosticada, drogada y desechada. Fue entonces cuando, atormentada por las voces, intenté hacerme un agujero en la cabeza para sacarlas de ahí. Ahora, mirando hacia atrás, a los escombros y la desesperación de aquellos años, me parece como si alguien hubiera muerto en ese lugar. Y sin embargo, también alguien se salvó. Una persona rota y angustiada comenzó allí un viaje, y la persona que surgió de él fue una sobreviviente que, en última instancia,
se convertiría en la persona que yo estaba destinada a ser. Muchas personas me han perjudicado en mi vida y las recuerdo a todas, pero los recuerdos se vuelven pálidos y débiles en comparación con las personas que me han ayudado. Los supervivientes, los compañeros oyentes de voces, los camaradas y colaboradores, la madre que nunca se rindió, que sabía que algún día volvería a ella y estaba dispuesta a esperarme el tiempo que hiciera falta. Aquel médico que trabajó conmigo poco tiempo, pero que tuvo la creencia de que la recuperación no solo era posible, sino inevitable. Y durante un periodo devastador de recaída, dijo a mi familia aterrorizada: no se dé por vencida. Creo que Eleanor puede superar esto. A veces, saben, nieva tan tarde como en mayo, pero finalmente siempre llega el verano. 14 minutos no es suficiente tiempo para darle total crédito a esa gente buena y generosa que luchó conmigo y para mí y que esperó a darme la bienvenida desde ese agonizante lugar solitario. Pero juntos forjaron una mezcla de valentía, creatividad, integridad y una fe inquebrantable de que mi destrozado ser podía ser curado y unido. Yo solía decir que estas personas me salvaron, pero lo que ahora sé es que hicieron algo aún más importante. Me facultaron para salvarme yo misma y, sobre todo, me ayudaron a entender algo que yo siempre había sospechado, que las voces eran una respuesta a eventos traumáticos de la vida, particularmente eventos de infancia, y como tal no eran mis enemigas, sino una fuente de conocimiento de problemas emocionales solucionables. Al principio era muy difícil de creer, no tanto porque las voces parecían tan hostiles y amenazantes, sino por la dificultad de aprender a adjudicar un significado metafórico a lo que antes interpretaba como verdad literal. Por ejemplo, si las voces amenazan con atacar mi hogar, he aprendido a interpretarlas como el reflejo de mi propio miedo e inseguridad en el mundo, no como un peligro real y objetivo. Recuerdo, por ejemplo, desvelada una noche, de guardia ante la habitación de mis padres para protegerlos de lo que pensé era una amenaza real de las voces. Como por mi intento de autolesión la mayoría de los cubiertos de la casa habían sido escondidos, terminé armándome con un tenedor de plástico, de los de picnic, sentada fuera de la sala, agarrándolo y esperando para entrar en acción si algo sucediera. Mi estrategia posterior, mucho más útil, ha sido tratar de deconstruir el mensaje oculto tras las palabras. Así que cuando las voces en una ocasión me aconsejaron no salir de casa, les agradecí que dirigieran mi atención a lo insegura que me sentía, porque si era consciente de ello, podía hacer algo positivo al respecto. A la vez, vi que tenía que asegurarles, tanto a ellas como a mí misma, que estaban a salvo y no necesitaban sentirse asustadas. En adelante, establecería límites a las voces y trataría de interactuar con ellas de una manera asertiva pero respetuosa, estableciendo un proceso lento de comunicación y colaboración en el que podríamos aprender a trabajar juntas y apoyarnos mutuamente. A lo largo de todo este proceso, lo que en última instancia entendería era que cada voz estaba estrechamente relacionada con aspectos de mí misma y que cada una de ellas expresaba una emoción abrumadora que no había procesado o resuelto. Recuerdos de un trauma sexual y de abuso, ira, vergüenza, culpabilidad, baja autoestima. Las voces habían tomado el lugar de este dolor y le habían dado palabras, y posiblemente una de las mayores revelaciones fue cuando me di cuenta de que las voces más hostiles y agresivas en realidad representan las partes de mí que habían sido lastimadas más profundamente y como tal
eran esas voces las que necesitaban recibir más compasión y cuidado. Armada con el conocimiento de que en última instancia podría restaurar mi autoestima destrozada, reunir los fragmentos representados por cada voz y suspender gradualmente todos los medicamentos, decidí retornar a la psiquiatría, pero esta vez desde el otro lado. 10 años después de la primera voz, finalmente me gradué, esta vez con el más alto grado en psicología que la universidad hubiera dado. Y un año más tarde obtuve la maestría más alta, lo que no está nada mal para una loca. De hecho, una de las voces en realidad dictaba las respuestas durante el examen, lo que técnicamente posiblemente cuenta como hacer trampa. Como dijo Oscar Wilde, la única cosa peor que hablar de ello es no hablar de ello. Y también te ayuda en labores de espionaje, ya que puedes escuchar 2 conversaciones simultáneamente. Así que no todo es malo. He trabajado en servicios de salud mental, he dado conferencias, publicado capítulos de libros y artículos académicos, y argumento y continúo haciéndolo sobre la relevancia del siguiente concepto. Para la psiquiatría lo importante no debería ser lo que está mal en ti, sino lo que te ha pasado a ti. Y durante todo el tiempo he escuchado mis voces, con las que finalmente he aprendido a vivir en paz y respeto, lo que a su vez me produce una creciente sensación de compasión, aceptación y respeto hacia mí misma. Recuerdo el momento más emotivo y extraordinario cuando, apoyando a otra mujer joven aterrorizada con sus voces, fui plenamente consciente por primera vez de que ya no me sentía así, sino que era finalmente capaz de ayudar a alguien que sí lo estaba. Ahora estoy muy orgullosa de ser parte de Intervoice, la organización de movimiento internacional de oyentes de voces, una iniciativa inspirada en la obra del profesor Marius Romme y la doctora Sandra Escher, que ven en el escuchar voces una estrategia de supervivencia, una sana reacción a circunstancias de locura, no como un síntoma aberrante de esquizofrenia a resistir, sino como una experiencia compleja, importante y significativa a ser explorada. Juntos promovemos una sociedad que entiende y respete a quienes oyen voces, apoyen sus necesidades individuales y les valore como ciudadanía en pleno derecho. Este tipo de sociedad no es solo posible, ya está en su camino. Parafraseando a Chávez, una vez que comience el cambio social, no se puede revertir. No pueden humillar a la persona que se siente orgullosa. No pueden oprimir a la gente que ya no tiene miedo. Para mí los logros del movimiento de oyentes de voces son un recordatorio de que empatía, compañerismo, justicia y respeto son algo más que palabras, son convicciones y creencias, y las creencias pueden cambiar el mundo. En los últimos 20 años, el movimiento de oyentes de voces ha establecido redes de oyentes de voces en 26 países en los 5 continentes. Trabajan juntos para promover la dignidad, solidaridad y empoderamiento de las personas con enfermedad mental, para crear un nuevo lenguaje y práctica de esperanza, que se apoya sobre la creencia inquebrantable en el poder del individuo. Como ha dicho Peter Levine, el animal humano es un ser único, dotado de una capacidad instintiva para sanar y del espíritu intelectual necesario para aprovechar esta capacidad innata. En este sentido, para el movimiento, no hay mayor honor o privilegio que facilitar este proceso de sanación para alguien, dar testimonio, tender una mano, compartir la carga de una persona que está sufriendo
y mantener la esperanza de su recuperación, así como animar a los sobrevivientes del sufrimiento y la adversidad a no vivir nuestras vidas siempre definidas por las cosas perjudiciales que nos han sucedido. Somos únicas, somos insustituibles. Lo que hay dentro de nosotras no puede nunca ser verdaderamente colonizado, desencajado o quitado. La luz nunca se apaga. Como un maravilloso médico me dijo una vez: no me digas lo que otras personas te han dicho de ti. Háblame de ti. Citando a Ron Coleman, al adueñarse de esta experiencia y establecer una relación con las voces en lugar de rechazarlas, es posible ser un vencedor en lugar de una víctima y dar forma a la propia vida nuevamente. En 1987, en un programa holandés, se hizo una entrevista al psiquiatra Marius Room y a su paciente Patsy Hay. Allí hablaban sobre este tema de la escucha de voces. En un momento de la entrevista, se le pide a la audiencia que si ha atravesado por alguna de estas experiencias, que se comunique para contar cómo lo ha llevado. Contestaron 450 personas y 300 de ellas no eran capaces de sobrellevar las voces de su cabeza. Las otras 150 explicaban que se habían estabilizado porque empezaron a manejarlas para que no interfirieran en su vida cotidiana. Esta entrevista y el resultado de esta encuesta impactó en la sociedad holandesa y de allí se generó un movimiento para la recuperación de quienes viven estas experiencias. El movimiento Escuchantes de Voces se formó como una red de apoyo que se fue extendiendo a nivel mundial. El concepto de este grupo es que hay que trabajar con las voces y no contra las voces. Según este movimiento, alrededor de un 4% de la población puede escuchar voces regularmente. Lo que las voces dicen está directamente relacionado con lo que le está sucediendo a la persona o lo que le sucedió en el pasado. Y hay que analizar el lenguaje simbólico, así como se estudian los sueños. No son literales. Hay que prestar atención y analizarlos. Profundizar en el autoconocimiento para obtener un resultado positivo y beneficioso de esta experiencia y esta capacidad. El movimiento también plantea que las voces no son la consecuencia o un síntoma de una enfermedad mental, sino que estas voces, si no son escuchadas, si no son comprendidas, generan una alteración mental que generalmente se trata con medicación química. La escucha de voces es una variación en las experiencias humanas. El movimiento las considera como reales y no imaginarias, a pesar de que los otros no las escuchen. 3 tipos principales de voces, según las investigaciones que este movimiento ha hecho. 1. Las que dicen en alto los pensamientos de quien las está escuchando o de otras personas. 2. Las que aparecen en grupos de 2 o 3 y discuten entre ellas. Y 3. Las que se manifiestan como una sola voz, que habla constantemente acerca de la persona que escucha y sus acciones, o de otras personas y sus acciones. Pueden escucharse como un susurro, un murmullo, ruidos extraños, palabras o frases repetidas constantemente, o pensamientos más complicados, más elaborados. A veces se producen en el interior de la persona, pero otras veces
son escuchadas a través de los sonidos de la radio, la televisión, de animales, del crujido de la madera de los muebles, el ruido del viento, el ruido de máquinas. Algunas voces son agradables y pueden ayudar a la persona, explicándole cosas, ayudándoles a pensar, a razonar, dándole apoyo, diciendo cosas inteligentes. Pero otras veces los insultan, hacen comentarios despectivos o les dan órdenes para que hagan determinadas cosas. Y esto aumenta el miedo y la angustia de quien escucha. Y cuando aparecen las voces, se generan 3 etapas en el oyente. Primero, la alarma. Es el miedo, el susto, la sorpresa y sobre todo la confusión. La segunda es la organización. Después de superado ese miedo, esa crisis, esa alteración, se comienza a organizar la información. Comienza a fluir la relación con esas voces. Si la persona está más abierta a aceptar esta experiencia y poner atención, los signos de alarma bajan. Baja la angustia, baja el estrés, baja el miedo. La tercera etapa es la estabilización. Aquí la persona logró el equilibrio en su relación con las voces. Pasadas estas 3 etapas, se puede decir que ha surgido la recuperación. Pero la recuperación no significa que las voces desaparezcan, sino el reducir el estrés, el miedo, la angustia y la ansiedad que esas voces pueden provocarle. Si la persona aprende a convivir con ellas sin que la alteren, entonces reducirá o eliminará el consumo de psicofármacos. Este movimiento da información a las personas que se acercan para ayudarles a comprender y a manejar esta situación, para comprender por qué aparecen en su caso personal, a qué se refieren y si está interfiriendo con su propio pensamiento. El movimiento ayuda a indagar en la historia personal anterior a la aparición de las voces, sus experiencias de la infancia, alguna crisis, algún accidente, sus duelos, cómo lo han procesado. Si la escucha de voces se diagnostica como una enfermedad mental y que hay que tratar con psicofármacos como lo hace la psiquiatría tradicional, se le está anulando a la persona la posibilidad de aprender y enriquecerse con esta experiencia. El movimiento ayuda a estas personas a que puedan tomar las riendas de su propia vida, darles poder, herramientas, grupos de apoyo, profesionales que los escuchen y los acompañen en el paso a paso en cada una de sus etapas hasta la recuperación. Voy a compartir los enlaces en la descripción del video y en el comentario fijado para que puedan acceder a las publicaciones de este movimiento. Si este tema te parece interesante, importante, si puede ser beneficioso para alguien que conozcas, por favor compartilo. Y también podés suscribirte al canal activando la campanita con la opción Todas para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo contenido. Gracias por leer, gracias por escuchar, gracias por estar acá. Hasta pronto.